gustaría tomar un poco, retomar qué vimos en todo este capítulo 6. Entonces, para iniciar, pues voy a dar gracias. Señor, te queremos agradecer que como todos los miércoles nos das la oportunidad de conectarnos, de vernos a través de a pesar de la distancia, Señor, para estudiar de tu palabra, para aprender de ti. Padre, te queremos agradecer todas las bendiciones con las que tú cada día nos bendices y te queremos pedir, Señor, por este estudio para que realmente captemos lo que tú quieres, la enseñanza que tú quieres darnos en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues entonces, como les decía, recordemos que vimos al principio del Evangelio de Juan, y lo primero que vimos en ese inicio del capítulo 6, pues fue la alimentación de los 5,000. Ese milagro que Jesús hizo al otro lado del mar de Galilea. Que sabemos que sus milagros pues atraían a muchísima gente, pero los atraían más por curiosidad que por convicción. Y vemos cómo Jesús subió al monte y se sentó con sus discípulos, y era gran multitud la que le seguía. Y bueno, empieza a atardecer y Jesús no quiere despacharlos así nada más, sin tener nada en lo que llegan a sus casas y todo. Entonces le dice a Felipe, uno de los discípulos, le dice, oye, ¿y dónde compraremos pan para todos estos, verdad? Y Felipe dice, pues no, nada más tenemos dos denarios, y pues 2 denarios no nos alcanzaría para tantísima gente. Felipe ya había presenciado lo que había pasado en Canaán, cuando Jesús había convertido el agua en vino. ¿Qué ya se le había olvidado acaso que Jesús podía hacer cualquier cosa? Entonces vimos como Andrés, otro de los discípulos, le dice, no, pues aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 pececitos. Y cómo Jesús toma eso y da gracias y se los da a los discípulos y les dice que lo repartan. Y vimos cómo Jesús multiplicó esos panes y esos pececitos, y toda la gente se alimentó, quedaron saciados, y aún con todo eso sobraron 12 cestas. Entonces también vimos cómo la gente, al ver todas las señales que hacía Jesús, pues quieren hacerlo rey. Pues les había alimentado, ¿verdad? Muy rico. Y aparte, pues decían, a lo mejor él nos puede librar de la opresión romana, y pretenden hacerlo rey. Pero lo que los movía eran causas carnales, eran motivos equivocados, egoístas. No era porque quisieran realmente seguir a Jesús, sino por su propia conveniencia. Veían en qué les podía hacer bien, ¿no? Jesús rechaza ese impulso que tiene la multitud de querer hacerle rey, y vimos cómo después les dice a los discípulos que se retiren en la barca, que regresen a Capernaum, para que no cayeran también en esa tentación de querer hacerle rey como pretendía la multitud. Vimos cómo Jesús había apartado de la multitud a estar solo, a tener esa comunión con el Padre, a estar a solas con Él. Y eso me hace pensar también cómo tantas veces necesitamos nosotros apartarnos de la multitud, apartarnos, tener esos momentos de comunión con Dios nosotros solos, ¿sí? Apartarnos de nuestras labores cotidianas, de todas las cosas que tenemos pendientes, y dedicar ese tiempo a la oración. Fíjate, si Jesús lo hacía, cuánto y más nosotros, ¿verdad? Lo debemos hacer. Luego vimos cómo los discípulos suben a la barca, se retiran para regresar a Capernaum, y ellos pues habían salido con un mar tranquilo, pero de repente, ¿qué pasó? Pues que se presentó un viento fuerte
y una tormenta tremenda, estaba oscuro, el viento, la tormenta, y lo peor para ellos pues era que Jesús no estaba con ellos. Ellos ya habían enfrentado tormentas en el mar, pero la diferencia es que Jesús estaba con ellos. Y en esta ocasión, pues no, estaban ellos solos. Y en nuestra vida también, ¿cuántas veces no enfrentamos tormentas que se presentan así como les pasó a los discípulos? Ellos habían salido con el mar tranquilo, en calma, todo iba bien, y de repente se vino la tormenta. Y en nuestras vidas así pasa muchas veces. Pero también qué diferente es cuando las pasamos en nuestras propias fuerzas a cuando las pasamos con Jesús. Entonces, pues ellos caen en temor, están asustados, están temerosos, y en medio de esto ven que Jesús viene caminando sobre el mar, viene caminando sobre las olas, ¿no? Entonces, de momento, pues ellos se asustan. Pero Jesús, ¿qué les dice? Jesús les dice, no teman, soy yo. Y en esos momentos de desesperación, de angustia, de crisis, pues ¿qué puede ser más tranquilizador y más reconfortante que escuchar a Jesús que nos dice, no temas, yo estoy contigo, yo soy, ¿sí? Y es que la palabra de Dios es la solución a los temores que tenemos, a los temores del hombre. Y escuchamos nosotros la palabra de Jesús, o a veces nos sumergimos en nuestros propios problemas, en nuestro mar de preocupaciones, y no escuchamos la palabra de Jesús. Aquí nos pasa muchas veces. Entonces vimos cómo los discípulos pues lo reciben con gozo, sabían que era la salvación, que Jesús los llevaría a su destino sin problemas, prontamente. Entonces, después, la gente, la multitud, busca a Jesús, pero no lo encontraban por ninguna parte. Ellos sabían que no había subido a la barca con los discípulos cuando ellos partieron, que había estado en el monte donde había estado orando, pero no lo encontraban. ¿Dónde estaba? Y qué importante es que encontremos a Jesús siempre. Bueno, deciden ir a buscarlo y habían llegado a algunas barcas al puerto. Entonces en esas barcas pues ellos se suben y dicen que seguramente va a Capernaum, donde estaban los discípulos, se reunirá con ellos tarde que temprano, pues vamos a buscarlo. Y lo encuentran. ¿Y qué hacen? Llegan a Jesús y empiezan a preguntarle, pero por cosas triviales, ¿sí? Y que cómo pudiste llegar, cómo llegaste y cuándo. Pero, o sea, cosas que no venían, no eran importantes. Pero Jesús aprovecha para decirles que ellos lo buscan porque los había alimentado gratis, porque les había dado pan y se habían saciado, pero que buscaran la comida, que esa comida que él les había dado era comida que perece, pero que ellos buscaran la comida que no perece y que a vida eterna permanece. Que así como Moisés había dado el pan, el maná, Dios había dado en el desierto el maná, ¿sí? Así Jesús les podía dar ese pan, pero ese pan eterno, ¿sí? Ese pan de vida, no como el maná que tenían que salir a recogerlo diario y no podían coger de más porque si no se agusanaba y luego le salía moho. No, este era un pan de vida, un pan espiritual, un pan vivo, que no se agusana, ni le pasa nada. ¿Y por qué? Porque estaba hablando de su divinidad y de su eternidad. Esa comida que Jesús les está diciendo es ese pan que satisface aquí y en la vida eterna, y que es Jesús, nadie más. Entonces ellos le preguntan, ¿qué podían hacer para poner en práctica las obras de Dios? Que ya habían seguido la ley de Moisés, pero que ¿qué más podían hacer y hacerlo mejor para obtener
esa comida de vida eterna. Y le dicen, danos de ese pan. Y Jesús les dice, yo soy el pan de vida. Así, o sea, les está diciendo que Él es. Lo que debían hacer es creer en el que Dios había enviado. Que ese pan que vino del cielo por la voluntad del Padre, que el Padre lo envió para reconciliar al hombre con Dios. Es lo que encomendó al Hijo que viniera y cumpliera. Al escuchar que era Jesús mismo, pues ¿qué pasó? Que muchos se quedaron así como diciendo, pero ¿qué cosas está diciendo? Lo rechazaron, murmuraron de él entre sí, no lo aceptaban porque creían así como ellos y no que viniera del cielo. Era tan solo el hijo del carpintero, ¿cómo estaba diciendo esas cosas? Mucho menos de dar vida eterna. Y les está diciendo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Comer el pan de vida es aceptar a Cristo, es creer en el sacrificio de su carne en la cruz y creer en su resurrección, pero no lo entendieron, no lo entendieron. Los judíos decían, ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿Qué cosa está diciendo? Lo tomaban de una manera literal, pero Jesús hablaba de entregar su carne por nosotros en sacrificio acepto a Dios. Hablaba en sentido figurado, como lo había hecho con Nicodemo. Recuerden cuando Nicodemo se acerca a Felipe y Felipe le dice que se entiende lo que está leyendo y le explica que le dice que él necesita nacer de nuevo y le dice, pero ¿cómo nacer de nuevo? ¿Puede acaso un hombre entrar nuevamente al vientre de su madre y nacer? Así como no entendía Felipe que era un nacimiento espiritual. Así les estaba pasando a ellos. No entendían. Pero hubo otros que sí tenían buen entendimiento. La carne y la sangre es su encarnación, que fue entregada por nosotros en una cruz. Él pagó el rescate completo para que el mundo, este mundo tremendo, ¿verdad?, tuviéramos acceso a la vida. Entonces, ¿qué significaba comer su carne y beber su sangre? Pues apropiarse de Jesús, creer en Él, depender de Él para nutrir y hacer crecer esa nueva criatura que somos en Cristo. ¿Sí? Saturarnos de Él en todas las áreas de nuestra vida. Esa necesidad que todos tenemos de alimentarnos espiritualmente. Bueno, y todo esto lo había dicho él en la sinagoga de la ciudad. ¿Y qué pasaba? Pues que muchos dijeron, ay caray, pues qué cosas está diciendo, esto es dura palabra, ¿sí? Que es como se llama el estudio que veremos hoy, que veremos los versículos de Juan 6, del 60 al 61, al 71, perdón, que es dura palabra. Entonces los leo, del 60. Juan 6, 60 al 71, dice, al oírla, estas palabras de que era el pan de vida, dice, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Por qué si queréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen.
porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos. Sí. Nada más eché la mano con eso. Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos versículos. Aquí vemos los efectos que causaron las palabras que Jesús había dicho al hablar de pan de vida. Algunos se ofendieron, como vimos, pero otros fueron edificados. Algunos se alejaron de Jesús y otros se le acercaron más. Y así, ¿cuál es nuestra reacción cuando nosotros escuchamos de Jesús? ¿Nos alejamos o es cuando nos acercamos más? Algunos se alejan para muerte espiritual. No solo los judíos religiosos rechazaron lo que decía Jesús, sino también muchos de sus discípulos en general. Gente que seguía a Jesús frecuentemente. Y acuérdense que era una multitud tremenda, eran discípulos, querían aprender algunos de ellos, ¿sí? Aparte de los 12 que él tenía, pero bueno, esta multitud. Pero muchos, pues, sí, lo rechazan y se alejan. ¿Sí? Todos estos murmuraron contra lo que dijo. No pocos, sino muchos se habían ofendido por las palabras de Jesús. Pues sí, solo una clase de semilla germinó. Y vamos a ver lo que nos dice en Mateo 13:13, cuando precisamente habla de esta semilla que germina, de la palabra, de la parábola del sembrador. Vamos a Mateo 13:13, por favor. ¿Qué dice Mateo 13:13? Dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Jesús sabía perfectamente quiénes realmente estaban entendiendo, quiénes estaban rechazando por completo. Así la palabra de Dios, cuando la compartimos, entonces va quedando esa semillita, pero va quedando en diferentes terrenos. Algunas, pues sí, quedan en terreno fértil, pero hay otras que quedan, como dice esta parábola, pues entre las piedras, entonces cualquier viento llega y las arranca, las separa. Hay otras que quedan pues en la orillita del camino, pero tienen poca raíz, y cualquier cosita, cualquier problema que presenta, pues también las arrancan. Y hay unos que caen en piedra, que están endurecidos, que no penetran la semilla por más que, y así vemos que fue en esta ocasión. Y vemos como dicen, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Qué es esto de comer su carne y beber su sangre? Pues era, literalmente no era posible. Pero si le hubieran preguntado a Jesús, él les explicaría, porque él al humilde le enseña, pero no tenían ningún deseo de preguntarle, ni mucho menos de hacerlo con humildad. Ellos no podían pensar que lo que estaba diciendo, que si alguien lo escuchaba, lo pudiera entender. Decían, pero ¿quién puede entender esto? ¿Quién lo puede oír? Ciertamente nadie.
No había nadie inteligente como ellos que pierda tiempo en estar escuchando esas cosas. ¿Por qué? Porque pensaban que todos eran igual de necios que él. Porque el necio piensa que todos son como él. Vamos a ver qué nos dice con respecto a los necios. Proverbios 12:15. El libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 15. Que dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Sí? Cuando somos necios, nosotros somos los que tenemos la única verdad, y lo que nosotros decimos es lo correcto y es ley. Y vamos a ver qué dice Proverbios 21:2. Proverbios 21:2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. ¿Sí? Pero bueno, muchos de los que sí habían oído estaban dispuestos a escucharme. Ahora, ¿qué les dice Jesús? Jesús no solo sabe lo que estamos pensando, lo que decimos, sino también sabe lo que estamos aún pensando. Y vamos a Salmos 94:11. Salmos, el capítulo 94, el versículo 11, que dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. A él no lo podemos engañar. Dios no lo podemos engañar. Él conoce perfectamente lo que tiene en nuestro corazón. Conoce perfectamente nuestros pensamientos. Mejor que nosotros mismos, ¿eh? Porque luego nosotros mismos tendemos a engañarnos y sentir que somos muy buenos y que hacemos las cosas muy bien, pero Él conoce las intenciones de nuestro corazón perfectamente. Vamos a Juan 2:25, por favor. Juan, déjenme marcar bien. Juan 2:25. Ay, perdón. Me fui a otra hoja. Juan 2:25. Dice: pero Jesús mismo, voy a leer desde el 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Claro, él sabe perfectamente lo que hay. Él conoce todo lo relacionado a nuestra naturaleza humana. Él sabe cuando la fe de muchos es superficial y cuando de veras realmente tenemos fe. Y es cuando vienen pruebas. Y al venir las pruebas es como nosotros nos damos cuenta que tan firmes estamos en la fe. Porque nosotros podemos decir: no, yo sí tengo fe, yo sí creo. Y a la hora de la prueba, ahí realmente nos damos cuenta cómo andamos en nuestra fe. Entonces, bueno, con esto estamos viendo que Él sabe todas las cosas. Y también nos lo dice en Hebreos 4:13. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 3, que dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nada podemos ocultarle a Dios. Él ve lo que hacemos y Él tiene conocimiento de todo lo que pensamos. No podemos guardar secretos para Él. Decir: ay, no sé, que no se entere, que no sepa. O sea, no es posible. Él conoce perfectamente. Entonces vemos como aquí Jesús, conociendo los
sentimientos de ellos, los pensamientos de ellos, les dicen, ¿esto os ofende? Pues sí, se ofendían. Porque para el incrédulo, pues es fácil que se ofenda con cualquier cosa que le digamos de Jesús. Y les dice Jesús, si os dijera más, ¿cuánto os ofendería? Y esto se lo dice, lo vemos en el versículo 72 de Juan 6, que dice, que Jesús les dice, pues si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, imagínense si les está diciendo otras cosas que no entienden, si realmente vieran a donde está Jesús. Y vamos a ver qué nos dice Juan 3:12, que nos dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si les dijera las celestiales? Pues sí, si estaban diciéndole cosas terrenales y no las creían, mucho menos iban a poder comprender las cosas celestiales. Sería imposible para ellos. Sería imposible reconocer la necesidad de Cristo. Y así nos pasa muchas veces también a nosotros. ¿Sí? No vemos esa necesidad que tenemos de Jesús, que tenemos de un Salvador. ¿Por qué? Porque nos sentimos muy buenos y no tenemos esa convicción de pecado. Y aquí vemos cómo Jesús les da una explicación muy general, que lo vemos en el versículo 63 de Juan 6, que dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Se los está diciendo, está hablando espiritualmente. El Espíritu de Dios hace que esa comida terrenal tenga provecho en nuestro cuerpo, o sería como comida a un muerto. Así es el sacrificio de Cristo, que no aprovecha a menos que Dios lo haga provechoso al espíritu del hombre. ¿Sí? Igual que la doctrina de Cristo, que no aprovecha nada a menos que espiritualmente nutra nuestra alma. ¿Sí? No creemos cómo nos va a alimentar, cómo va a nutrir nuestra alma. El comer su carne es palabra dura, pero el creer en Jesús y seguirle trae alivio a nuestra alma atribulada y trae victoria a nuestro espíritu abatido. Y es lo que realmente nos alimenta, el creer en Jesús, el saber que el sacrificio que Él ya hizo en la cruz, apropiárnoslo, hacerlo nuestro. El vivir con una meta carnal no aprovecha. El vivir con una mente espiritual entregada a Cristo es realmente vida y fuerza. Es realmente lo que nos hace estar vivos espiritualmente. ¿Y qué pasaba con estas personas? Ellos querían encontrar una falta en Jesús. No se daban cuenta que buscaban una falta en Jesús cuando la falta estaba en ellos mismos, por incrédulos. Vamos a 1 Corintios 2, 14 y 15. El libro de 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14 y 15. Que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual goza todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Sí? Quien no es creyente, quien no es cristiano, no puede entender las cosas de Dios. Como dice el versículo, son locura. ¿Cómo estás diciendo esas cosas? Pero, ay, ¿cómo puede ser? No lo pueden entender porque se han de discernir espiritualmente.
no pueden captar el concepto de que el Espíritu de Dios vive en el creyente. Les parece algo absurdo, algo tonto. Y el que rechaza a Dios no puede entender los hermosos, maravillosos mensajes que Dios nos enseña en su palabra. ¿Por qué? Porque es como si las líneas de comunicación estuvieran rotas, como si tú quieres comunicarte con alguien por teléfono, pero el cable se rompió y no hay manera. ¿Sí? Y así es para ellos, no lo pueden entender. ¿Y Jesús qué les dice? Pues les dice que no esperaba más de ellos. Y lo vemos en los versículos 64 y 65 de Juan 6. Juan 6, versículo 64 y 65. Que les dice Jesús: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Sí? Es el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Vamos a reconocer nuestra necesidad de tener una vida nueva en Cristo. Nos sentimos que estamos muy bien. ¿Cómo no? Ahora, Jesús les dice: me quieren seguir, pero no tienen fe. Vamos a ver qué nos dice respecto a la fe. Hebreos 4:2. Acuérdense que el libro de Hebreos, más atrásito, Hebreos 4, versículo 2. ¿Qué dice? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y sí, mucha gente puede saber mucho de la Biblia y pueden decir que saben mucho de Cristo, pero no tienen fe, no lo conocen personalmente. Y te pueden decir qué libro va antes y qué libro va después y lo que dice, pero sin fe. O sea, nada más como conocimiento. No combinan ese conocimiento con la fe. No dejan que ese mensaje de Jesús, que esas buenas nuevas de Cristo influyan en sus vidas. Entonces, creámosle a Él y respondamos de qué manera, pues con obediencia a lo que nos está enseñando, a lo que diariamente nos enseña. Y Jesús les dice: no creen en mí, porque Él sabía perfectamente cómo estaban sus corazones. A Jesús nadie lo engaña, ni el más experto de los hipócritas que se quiera poner su mascarita de que yo aquí estoy. A Jesús no lo engañamos. Y Él ya lo sabía desde el principio. Vamos a Juan 1:47. ¿No? Capítulo 1, versículo 47. Dice: es cuando Jesús va a llamar de sus discípulos a Felipe y a Natanael. Entonces en el versículo 47 dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Sí, Jesús sabía perfectamente, conocía todo lo referente a Natanael antes de que se encontraran cara a cara. Como Jesús también nos conoce perfectamente bien a cada uno de nosotros. Sabe cómo realmente está nuestro corazón con respecto a Él y a todas las cosas.
Primera de Juan 2:19. Primera de Juan, muy atrás, antes del libro de Apocalipsis. Capítulo 2, versículo 19. ¿Qué dice? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Y cuántos hay que se dicen cristianos y no lo son? ¿Por qué? Porque no es el ser cristiano no es ir a un grupo cada 8 días o el tomar tus estudios, ni nada más hacerlo por tradición o por un hábito o por cosas sociales o muchas veces hasta por negocio, porque así yo conozco más gente y así puedo decirles a qué me dedico y a lo mejor darles el servicio que yo, o venderles, qué sé yo, ¿no? Pero ¿cuánta gente no conocemos que hace esto, ¿no? Realmente no estás entregado a Cristo, realmente no lo estás siguiendo, nada más por costumbre, estás haciendo algo cada 8 días y eso no es ser cristiano. Les ponía yo el ejemplo de hace unos días de un futbolista, ¿verdad? Yo no puedo decir que soy futbolista porque voy al estadio cada 8 días y veo el partido. No, eso no es ser futbolista. Ser un futbolista es quien entrena diariamente, quien tiene su dieta especial, quien se ejercita, quien está dedicado a eso. Así nosotros no podemos decir que somos cristianos por tener muchas actividades cristianas, por estar en un estudio y en un discipulado y si realmente no hemos entregado nuestro corazón a Cristo. Entonces, pues, la razón por la que Jesús sabía que estos no eran sinceros, ¿sí? Y la razón que era, pues que no creen porque el Señor no se los ha revelado. Isaías 53:1. Libro de Isaías, capítulo 53, versículo 1. ¿Qué dice? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y Juan 6:44. ¿Qué dice? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Donde nos está diciendo lo mismo. El Padre es el que da esa fe para creer. ¿Y qué pasó con muchos discípulos, esa multitud que le seguía? Pues el resultado que siempre es el mismo. Lo vemos en el versículo 66 de Juan 6. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se fueron, se alejaron, volvieron atrás. Pero pues esto no había empezado ahí, sino que realmente su corazón se endureció mucho antes, con dudas, con rechazo, con tentaciones que permitieron inscribir. ¿Y cómo nos puede pasar lo mismo? Nos puede entrar esas dudas que nos hacen pues, tener rechazo y no creer. Le creemos muchas veces más a lo que nos dice el mundo que a lo que nos dice Dios. ¿Y cómo debemos guardar nuestro corazón? Debe ser importantísimo que no permitamos que esas filosofías del mundo, esas cosas ajenas que se oponen la mayoría de las veces a lo que Dios nos muestra en su palabra, y se queden en nuestro corazón más y le demos más importancia
que a lo que nos dice Dios. Vamos a Proverbios 4:23. El libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y esto ha pasado todos los siglos, ¿sí? Todos los siglos. Y se llama apostasía. ¿Sí? Renunciamos a las cosas de Dios, nos alejamos. Y bueno, ellos habían visto el sermón de gran bendición, y que fue increíble para no volver más. Hebreos 6, versículo 4 al 6. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. ¿Qué dice el versículo 4? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Sí? Los que perseveran en la fe realmente son los verdaderos cristianos. Los que insisten y persisten en rechazar a Cristo, pues son incrédulos, con el corazón tan duro que no conciben que puedan tener arrepentimiento. Y así, ¿cómo puedes acercarte a Dios? ¿Cómo? Si no sientes esa necesidad de un Salvador. Y lo rechazan con conocimiento pleno. Y aquí había pasado teniendo muchas veces una experiencia con Él. ¿Cómo es posible que si tú ya tuviste una experiencia con Cristo, puedas alejarte? No es posible. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que nunca la tuviste realmente. Nunca fuiste sincero. Y el versículo 67 de Juan. Dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ya muchos de esa multitud, de esos discípulos que él tenía, se habían alejado. Y entonces les dice a sus discípulos, a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? No todos se fueron, pues lo que para unos era ofensa, para otros es bendición. Y Jesús ahora pregunta a los suyos con ternura para que recapaciten sobre lo que quieren hacer. No dijo nada sobre los que se habían ido. No dijo, ay, mira, estos muchachos que no lo dijo. Pero realmente que darnos cuenta que llegue el momento en que tenemos que decidir a quién vamos a seguir. ¿Quién va a ser quien controle nuestra vida? ¿Dios? ¿El mundo? ¿O qué cosa es a quien vamos realmente a hacer caso? Josué 24:15. Josué lo vemos después de los primeros 5 libros de la Biblia, después del Pentateuco. Está el libro de Josué 24, versículo 15, que dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿A quién vas a seguir? Y vamos a ver
el ejemplo en Ruth 1:15. El libro de Ruth. Perdón. Se me fue. Recuerden que el libro de Ruth es un libro muy bonito en el que nos enseña cómo Ruth, siendo de otro pueblo, por el testimonio que ve en Noemí, su suegra, ella se acerca a Dios. Y cómo queda viuda, porque quedan viudas tanto Noemí como las dos nueras, mueren los dos hijos de Noemí. Y Noemí les dice, pues si quieres, regrésate a tu pueblo y regrésate a tus dioses y regrésate con los tuyos. Y vemos qué es lo que le dice Ruth a Noemí. ¿Sí? Y me voy desde el 15, en el 15. Ruth 1:15, que dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Pero ¿qué le contesta Ruth? Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Aquí vemos esa convicción que tenía Ruth de seguir a ese Dios que había conocido con Noemí. Debió haber tenido un testimonio fuerte en Noemí para que ella decidiera dejar, no volverse a su casa, no volverse a los suyos, a su pueblo, a sus dioses, sino seguir a Noemí. Y qué bonito cuando le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces, a esta multitud, ¿cuántas cosas habían recibido ya de Jesús y ahora pensaban en dejarlo? ¿Cómo podía ser? ¿No? ¿Cómo podía ser que pensaban, habían visto las cosas que él hacía y pensar en dejarlo? Y pues la respuesta no se dejaba esperar. En el versículo 68 y 69 de Juan 6, vemos cuando Jesús le pregunta, ¿queréis también iros vosotros? Y le responde Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Aquí Pedro está hablando por todos los demás, por todos los otros discípulos, al expresar el sentir de todos. Y es muy bonita la razón, es excelente. ¿A dónde iremos? ¿A dónde podemos ir si no es con Jesús? No, ¿a dónde iremos? Él tiene palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos? ¿Al mundo? ¿Al pecado? Pues sería una tontería, una insensatez. Vamos a Salmo 73, versículo 25. Salmo 73, versículo 25. Muy bonito versículo que dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y el versículo 27 de ahí mismo que dice, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú descuidas a todo aquel que de ti se aparte. Y el versículo 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. ¿Sí? Y en Él están puestas nuestra esperanza. Y vamos a ver Jeremías 2:13. El libro de Jeremías está después de Isaías, los profetas mayores. Jeremías 2, versículo 13. Y dice, porque dos males ha hecho mi pueblo.
me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Sí? Como estos recipientes rotos que cualquier cosa que pongas en ella, pues se va a derramar, es algo pasajero, se pierde. Y dejamos, como dice el versículo, me dejan a mí fuente de agua viva. Y a veces depositamos nuestra confianza, nuestra fe en otras cosas. ¿En qué? En el poder que puedas tener, en el dinero, en tu trabajo, en tantas cosas, ¿no? Que no lo hacemos en Dios. Volvemos a ser hechos. Romanos 1, 20 y 21. Romanos, capítulo 1, versículo 20 y 21. ¿Qué dice? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué pasa cuando la gente pues rechaza lo que sabe que viene de Dios? ¿Sí? Ya sabemos que viene de Dios y se lo achacamos a cualquier otra cosa. No es suficiente el decir que, pues sí, yo sé que Dios existe, porque dice el versículo, también los demonios creen y tiemblan. No es decir que, ay, sí, yo sí creo en Dios, pero ¿le crees a Dios? ¿Crees todas esas promesas que Él tiene para nosotros? Y aprendes realmente de Dios lo que es el amor y entiendes lo que hizo para demostrar ese amor. No nada más es decir, sí, yo creo en Dios. Y bueno, aquí vemos cómo pues solo Cristo tiene esas palabras de vida eterna. Juan 4, versículo 13 y 14. Juan, capítulo 4, versículo 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Pues así como nuestro cuerpo padece hambre y sed, también nuestras almas necesitan ese alimento espiritual, esa agua espiritual. Y es la palabra de Dios la que satisface esta sed y hambre del alma. Y así como no privamos a nuestro cuerpo de comida y de vida y de agua, cuando sientes la necesidad, que cuando tienes sed lo que quieres es tomar agua, y cuando tienes hambre lo que quieres hacer es alimentarte, pero ¿por qué no lo hacemos así con nuestra alma? Muchas veces está hambrienta nuestra alma y está sedienta y no la alimentamos. No vamos a estar en oración, vamos a la palabra a ver qué nos dice Dios. Dejamos esa alma que se quede anémica, que se quede flaquita, no la alimentamos debidamente. Y Juan 7, 37 y 38. Unas hojitas más tarde. Juan 7, 37 y 38. Que dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed,
venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Solo Cristo es la solución, porque Él es Dios. Juan 14, 6. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino, porque es Dios y es hombre. Es nuestra senda, nuestra veredita a Dios, al Padre, que es la verdad. Es la realidad de todas las promesas de Dios, porque Él tiene esa vida eterna. Y fíjate cómo dice el versículo, yo soy el camino. No nos está diciendo, pues yo soy un camino, uno de los tantos caminos para llegar a Dios. No, Jesús es el camino, no hay más. Y primera de Juan 5, 4 y 5. Primera de Juan muy atrás, antes de Apocalipsis, las cartas de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La fe en Jesucristo y esa dedicación de la vida que Él hace, nos hace a los creyentes vencedores. Tenemos total seguridad, sabemos y lo hemos experimentado en nuestra vida diaria. ¿Sí? Cuando vienen los problemas, tú sabes que vas a la palabra y lees que te está diciendo que no te afanes por nada, que en vez de eso, pues pongas en oración todas tus peticiones y que vendrá esa paz sobre todas las cosas, y esa paz que tú dices, ¿cómo en medio de los problemas yo puedo tener paz? Pues sí, porque es la paz que solo Dios nos puede dar. ¿Sí? Y que quien no tiene a Jesús, pues no la puede experimentar, no la puede ni entender. Entonces, vemos el último versículo de este capítulo, en Juan 6:70, lo que Jesús les dice. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Dios nos escogió. Dios es el que nos mantiene en el camino. Y Dios nos llevará hasta el fin. Efesios 1:5. Porque Gálatas, el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5 de Efesios. Mira, voy a leer desde el versículo 3, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Qué privilegio, ¿no? Y esa salvación sabemos que depende de Dios. Nosotros no somos salvos porque nos lo merezcamos o porque seamos muy inteligentes o muy buenos y mira, yo ya soy salva.
sino por la gracia de Dios, que nos la da gratuitamente. No hemos hecho nosotros nada para ganarlo. Dios nos ha adoptado como sus hijos mediante el sacrificio que hizo Jesús. Nos ha hecho parte de su familia. Pasamos a formar parte de la familia de Dios. Qué privilegio, ¿no? Y segunda de Timoteo 2:19. Libro de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, la primera parte, que dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. La verdad de Dios nunca cambia, no se debilita. Dios nunca nos abandona. Él conoce a los que son suyos. Hipócritas y traidores no son mejores que el diablo. Aguas con eso. Y si Dios sabe, Jesús sabe quién realmente está teniendo una vida hipócrita. Qué fuerte. Y en el versículo 71 vemos que Jesús les respondió: no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo. Jesús lo sabía. Y como respuesta al mensaje de Jesús, ¿qué pasó? Pues algunas personas se fueron, otros se quedaron y creyeron de verdad. Y algunos, como Judas, pues se quedaron, pero ¿qué hizo? Intentó usar a Jesús para su ganancia personal. Y así pasa porque pues muchas personas hoy en día se alejan de Cristo. Otros fingen seguir asistiendo al grupo, siguen fingiendo asistir a una iglesia, pero por motivos equivocados, por cuestiones sociales o para, como decíamos, ¿no? Para recibir otro tipo de beneficio o la aprobación de la familia, o hacer relaciones o hacer amistades, pero no realmente con un corazón dispuesto a seguir a Dios. Y Juan 8:44. Capítulo 8 de Juan, el versículo 44. Y dice, muy fuerte, porque dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es un versículo muy fuerte y bueno, las actitudes y las acciones con las que nosotros tenemos, están realmente demostrando a quién estamos sirviendo. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Que Satanás sigue usando a las personas para bloquear, para querer obstruir la obra de Dios. ¿Sí? A ver, vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Voy a leer desde el 11, que dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano eran justas. Caín mató a su hermano Abel cuando Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la suya. Y la envidia de Caín lo llevó a cometer homicidio. Qué fuerte, ¿no? Controlado por Satanás. El que uno está en lugar
de honor en Cristo, no lo hace cristiano, pues puede ser del diablo. Esto es muy fuerte. Realmente creo que debemos analizar nuestro corazón, realmente a quién estamos siguiendo, a quién estamos haciendo caso, a quién estamos creyendo y obedeciendo. Juan 13, versículo 10 y 11. Juan 13, versículo 10 y 11, que dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y el 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Bueno, sabemos que este versículo se refiere a Judas, ¿verdad? Que pronto dirigiría a toda esa turba para capturar a Jesús. Y pongámonos a pensar, ¿dónde estoy yo hoy con Cristo? ¿Es realmente mi Señor y dueño? ¿O es solo como un bálsamo, como una pomadita que yo me pongo exterior con la que me siento bien por un poco tiempo, por un ratito? Entonces, realmente, pues, no sé, que este estudio nos lleve a reflexionar dónde estamos con Jesús realmente. ¿Está en el centro de nuestro corazón? ¿Está ocupando ese trono de nuestro corazón en donde estaba nuestro yo sentado? ¿O todavía tenemos otras cositas a las que les damos más importancia que a Jesús? Entonces, pues a mí este estudio me gustó mucho y me hizo reflexionar en que qué importante es que de veras seamos sinceros, honestos con nosotros mismos, con Dios, que Él sabe realmente cómo está nuestro corazón, y pues vengamos a Jesús y nos entreguemos totalmente a Él, con el corazón abierto, sincero, que Él lo conoce como está realmente. Entonces, pues, este es el estudio que terminamos hoy, el capítulo 6 del libro de Juan. Vamos a orar. Señor, pues gracias por poder ver en tu palabra todas las cosas que tú quieres mostrarnos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro alimento, ese pan de vida con el que debemos alimentar nuestra alma todos los días, Señor. No conformarnos con tener nada más nuestro alimento físico, sino ese alimento espiritual, no estar únicamente haciendo caso a las cosas de este mundo y a lo que nos ofrece este mundo, que pues sabemos que nos engaña, Padre. Queremos buscarte a ti primero, pedirte que tú realmente seas el dueño y Señor de nuestras vidas, Señor. No nada más nuestro Salvador, sino el dueño y Señor de nuestras vidas. Sabemos que te buscamos a ti primero, todo lo demás vendrá por añadidura. No queremos que otra cosa ocupe el lugar que tú debes ocupar en nuestro corazón, que tú realmente estés antes que todas las cosas en nuestras vidas. Y queremos poner a Cristo en el centro de nuestro corazón, con nuestro corazón abierto, sincero. Queremos conocer tu palabra, queremos seguirte en todo momento y queremos lograr obedecerte, Señor, en todo lo que tú tienes para nosotros. Sabemos que tú tienes un plan perfecto para todos y cada uno de nosotros, Señor. Y te queremos pedir, pues, que tú nos des ese valor, esa fortaleza para llevarlo a cabo. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo y a través de Él poder tener una relación contigo y a través de Él poder tener la vida eterna. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, chicas, este es el estudio que... Gracias, Bully. Muchas